Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Los saludo desde Medellín, Antioquia, hoy siendo 22 de diciembre del 2022. Tengo la enseñanza número 64 compartida en YouTube, El amor nunca deja de ser. Es el final del seriado 1 Corintios 13. Y ese versículo se encuentra, el que el amor nunca deja de ser, en el 13:8a. En total de la agrupación del seriado son 29 enseñanzas compartidas, tal vez haya una número 30, no sé. Bueno, ¿qué vamos a ver? En la introducción veremos un gran ejemplo a seguir respecto a lo que nunca deja de ser. También vamos a ver 5 usos acerca de dejar de ser o caer. Y vamos a ver también el contexto posterior de 1 Corintios 13:8. Bueno, con la introducción. En la introducción, el ser humano tiene una escala de valores muy diferente, muy contraria a lo que la palabra de Dios dice. Lo que para Dios es importante, para el hombre no lo es, y viceversa. De ahí la necesidad del hombre de buscar a Dios para que no caiga, no siga desatinando, para que su vida sea con un propósito muy excelso, muy alto, muy especial. Bueno, en Jeremías 2:13, Dios por medio de Jeremías dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, Dios, a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Claramente vemos que al dejar a Dios y cavar cisternas, son dos males que nos hacemos a nosotros mismos. Dios es fuente de agua viva. Una fuente es de un suministro ilimitado, un suministro constante. Muy por el contrario, una cisterna tiene una capacidad limitada, y peor aún si está rota, ¿cierto? Cuando dejamos el consejo de Dios por seguir nuestros propios valores, estamos mal. Ahí entonces tenemos una cisterna. El orden de Dios es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Se acuerdan? Mateo 6:33. Dice buscar, y ese buscar es procurar, querer, ¿sí? Que eso esté ardiendo en nuestro corazón. En Isaías 55, del 6 al 11. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, a llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sí ve? Caminos y pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Este versículo es muy importante porque tiene dos figuras, dos resaltadores de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Sí? Ahí hay una figura que se llama antimetábola. La figura repite las palabras en un orden inverso a fin de ponerlas en contraste recíproco y que veamos su énfasis. Versículo 9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué chévere! Los asuntos de Dios son altos. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para el que la envié. Este es el propósito o misión de la palabra de Dios. Nuestro Padre quiere que nuestros pensamientos y caminos sean los de Dios, ¿sí? Que nos subamos a su estándar, para que tengamos fruto. Su palabra no volverá a él vacía. Prosperidad de Dios es lo que es para el que cree, para el que obedece su consejo. Bueno, vamos a ver el ejemplo de un hombre que pensó que estaba en lo correcto, como muchos de nosotros,
Y él se llamaba Saulo. Inicialmente Saulo como judío tenía sus pergaminos, tenían que confiar en la carne. Y al llegar a los pies de Jesucristo, el apóstol Pablo la tuvo bien clara por la revelación de Dios en su vida, como dijo en Filipenses 3, del 4 al 8, pero le leeré solo 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era el enfoque de él. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque él era judío, ¿cierto? Sino la justicia que es de Dios por la fe. Este es el camino excelso que Dios nos ofrece. Él quiere que aprovechemos todos los logros del Señor Jesucristo, que como el apóstol Pablo aprendió a vivir a la justicia andando por el Espíritu, nosotros también a vivir a plenitud de gozo, plenitud en amor, en gracia, misericordia y paz. Son vidas plenas a las que Dios nos ha llamado, ¿cierto? Bueno, ahora sí, el amor nunca deja de ser, de 1 Corintios 13, 8a. Aquí es la característica número 16. Le leeré del 6 al 10. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 10, mas cuando venga lo perfecto, es Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Lo mejor está por venir. Bueno, en enseñanzas anteriores vimos el amor de Dios no se goza de la verdad. Por eso no le hacemos la segunda en cosas de segunda. Somos los hijos del Altísimo. Nos subimos a ese nivel y además exhortamos a la gente a un empeño más digno, pues todo lo que hacemos según la verdad de Dios, no somos tampoco alcahuetas, por eso lo hacemos según la verdad de Dios. Estamos por encima de, ¿sí? Por eso todo lo cubre según la verdad, todo lo cree según la verdad, todo lo espera según la verdad. Es según la verdad, todo lo soporta según la verdad. Vamos a ver qué dice el texto griego. Le leeré del 8 al 11. El amor nunca caduca, o sea, no tiene fecha de caducidad, no se extingue, no se acaba. Ese era un pequeño entre paréntesis. El amor nunca caduca, pero ya sean las profecías serán abolidas, ya sean las lenguas cesarán, ya sea la ciencia será abolida. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, será abolido. ¿Qué vamos a notar aquí? Todo acabará, pero el amor de Dios nunca cae, nunca se desploma, ¿sí? El amor de Dios nunca cae, siempre está vigente, nunca fracasa, nunca se va a pique. El amor de Dios nunca se desprende, nunca disminuye, nunca decae, nunca pierde su fuerza, etc. Bueno, hay un versículo en el Antiguo Testamento, Lamentaciones 3, 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¡Qué belleza! En cuanto al amor del Señor, aquí está acompañada de la compasión, de las bondades, de la fidelidad, ¿no? ¡Qué bendición! El amor nunca deja de ser, nunca se acaba, nunca cae. Bueno, ¿qué es esa palabra deja de ser? Es la palabra ekpipto, E-K-P-I-P-T-O. Son 14 usos. ¿Cómo los usa la Biblia? Caer, dar o encallar, perderse, fallar, dejar de ser. En algunos usos de epicto veremos la escala de valores que Dios tiene respecto a lo que el hombre atesora y que se cae. Todo eso que el hombre atesora se cae.
haciendo así resaltar lo que Dios dice de él y su palabra, y que nunca dejará de ser o nunca caerá, como lo dijo el rey David por inspiración de Dios. Salmos 138, 1 y 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y tu misericordia y tu fidelidad. ¿Veas qué características las de Dios? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a ver 5 usos entonces de la palabra dejar de ser o caer. En el primero, la porción de las escrituras de la Biblia hace una comparación de lo que tiene y atesora el impío rico y lo que tiene y atesora el creyente de humilde condición que reconoce su posición en Cristo. En Santiago, el primero está en Santiago 1, 11. Pues hay que coger el contexto del versículo 9, 10 porque veremos la comparación entre el rico y el pobre. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosa apariencia. En la versión internacional dice pierde su belleza. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El que quiere estudiar sobre esa palabra rico está en Santiago 5.2 y 2.5 y 5.1. Bueno, entonces la Reina Valera dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esa palabra exaltación es upsos, ¿sí? Es dignidad, es altura. Es la misma palabra de Lucas 14:49, investidos con poder desde lo alto, desde lo alto. O sea, el renacido, esa exaltación, nos podemos gloriar en que Dios nos dignificó, nos exaltó al darnos su simiente, al hacernos sus hijos. En la versión internacional, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Bueno, ¿qué dice el contexto griego? El texto griego, porque siempre hay que ir al griego. Hablando del Nuevo Testamento, 9 y 10. Mas gloríese el hermano de condición humilde en la altura de él, y el rico en la pequeñez de él. Pues como la flor de la hierba pasará, porque salió el sol con calor abrasador y se secó la hierba, y la flor de ella cayó, y la belleza del rostro de ella pereció. Así también el rico en los negocios de él se marchitará. ¿Qué hay que notar acá? El Hijo de Dios, el renacido que confía en él, en Dios, siempre está prosperando, porque reconoce la posición que tiene en Cristo, y nos podemos gloriar en nuestra exaltación, pues lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros es eterno, no perece. La razón por la cual Jesucristo exhortaba a no hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en el cielo, es porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Bueno, ¿dónde está nuestro corazón? O en lo terrenal, que es de corta duración, o en lo eterno. Bueno, el segundo uso está en 1 de Pedro 1:24. Aquí vamos a ver otra comparación entre lo mortal y lo inmortal. Le leeré en la Nueva Versión Internacional. Porque todo mortal, o como dice la Reina Valera, toda carne, es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yendo al versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, inmortal, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para notar, el hombre y la gloria del hombre es de corta duración, contrario a la palabra del Señor, que permanece para siempre. Esto es lo más grandioso que un ser humano puede aprovechar, pues la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. En esos días escuché, ahí encontramos toda armadura para cada conflicto, toda fortaleza para cada servicio,
todo confort para cada tristeza, todo recurso para cada necesidad. Así que practiquemos la palabra, porque ahí aprovecharemos su utilidad y podremos andar por el Espíritu, porque una cosa sin la otra no funciona. La palabra sin el Espíritu no funciona. Bueno, el tercer uso está en Gálatas 5:4. Es muy importante este versículo porque tiene dos figuras. ¿Qué resalta Dios? Lo pone en relieve. De Cristo os desligáis, de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recordemos que Gálatas es una epístola de corrección, por no haberse adherido a la doctrina de Corintios. Ahí hay dos figuras, pero les leeré solamente una. Se llama figura elipsis relativas. La palabra elipsis es una omisión, o sea, un hueco. Cuando la palabra omitida está contenida en otra palabra en la que se combinan los significados de ambas. Este versículo resulta difícil si no se suplen varias elipsis. Si se atiende bien a Gálatas 2, 20 y 21, porque también allá hay figuras, se ve que Pablo dice lo siguiente: fuisteis abolidos y desligados del señorío de Cristo. Del señorío de Cristo. ¿Quiénes son los que les pasa eso? Los que por la ley intentáis justificaros. Ese es el hueco. Ahí estaba intentándose ellos hacer eso. Del régimen de la gracia habéis caído. Del régimen, no de la salvación. Uno tiene vida eterna y nunca la perderá. Pero pierde, no recibe la gracia, no la aprovecha, no le saca jugo. Podemos compararlo con Romanos 7, del 4 al 6. Del 4 y el 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí ve? Dios siempre quiere fruto para nosotros. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ¿sí? Siendo fervorosamente espirituales. O las bondades del nuevo nacimiento, es esa palabra de espíritu. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la carne, la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros no nos justificamos ni por la ley ni por lo que hagamos, ¿sí? Nosotros somos justificados por creer en la obra completa y finalizada del Señor Jesucristo. Y nuestra identidad con Él, nos identificamos con Cristo. Como dice Gálatas 2, 20 y 21 que acabamos de pronunciar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El griego dice: con Cristo estuve juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Hay otra palabra, aquí es desestimar, invalidar, rechazar. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para los que hemos recibido la justicia de Dios, Salmos 149, del 4 al 5, le leeré la versión Dios habla hoy. Porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Somos más que vencedores en Cristo, ¿cierto? Alegres en los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría, aún dormidos. Vea, Dios nos cuida hasta el sueño, ¿sí? Dios quiere que disfrutemos el honor de la victoria. Dios quiere que mantengamos alegres, gozosos, que estemos cantando. Bueno, el cuarto uso está en 2 Pedro 3, 17. Así que, o sea que eso nos volca al versículo 7 y siguientes. Eso es larguito. Estamos hablando del 3:17.
Vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, esa palabra inicuos, los re malos, recontra malos, pero pilas, porque esa palabra es asociado, los asociados, ¿sí? Porque arrastrados, por ejemplo, esa palabra arrastrados es un apago, y esa palabra se ve en Gálatas 2, 13 al 15. Cuando Pedro era de condenar, pues con otros judíos arrastraron a Bernabé por la hipocresía de ellos. O sea que cualquiera de nosotros podemos caer acá. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los enemigos, caigáis de vuestra firmeza. Vea, podemos caer y Dios no quiere que caigamos. Antes bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Le leeré el versículo 7, 9, 11 y 14. El cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Todo eso será quemado, todo. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Acuerdan? La primera característica del amor de Dios es longánime, largura de paciencia. Él espera y espera porque quiere que todos nos arrepintamos. O como dice acá, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy importante estudiar sobre el arrepentimiento y la conversión. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Vea, que así nos encuentre el Señor Jesucristo cuando aparezca por nosotros. ¿Sí? Ahí sí viene el versículo 17. Así que, ¿sí? Guardémonos ya que las malas asociaciones nos hagan caer de nuestra firmeza. Estemos atentos, vigilantes. Por notar, aquí se observa que para no caer de nuestra firmeza es creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Así que estaremos glorificando a Dios y a su Hijo Jesucristo. O como dice en una porción de las Escrituras donde enumera 8 virtudes, empezando con fe o creencia y terminando con el amor agape. Les leeré 2 Pedro 1, 8 al 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo estamos creciendo, entonces vamos abundando. No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta palabra caeréis es petaio. Es tropezar, ofender, caer. Cualquiera de nosotros podemos tropezar, ofender o caer. Bueno, y el último uso de caer o dejar de ser. Se encuentra que solo traje, de los 14 solo cogiste 5. En Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Ja! Quedo como en las nubes. Así que me toca ir al versículo 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este versículo ya lo hemos leído en algunas ocasiones acerca de este seriado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5a. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Bueno, nota. Aunque Apocalipsis es una administración diferente a la nuestra es la administración de la gracia, ¿cierto? Sin embargo, podemos aprender aquí. Uno puede tener mucha firmeza, un arduo trabajo por amor a Dios, pero si no está el primer amor en acción, que es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, entonces uno cae. La exhortación aquí es arrepentirse y a poner a Dios en primer lugar. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes de amar a Dios con todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo? Tiene que ser parejito. Bueno, resumiendo estos 5 usos, ¿sí? Primero vimos la prosperidad de Dios versus la prosperidad del mundo. Una es terrenal y la otra una es eterna y la otra es de corta duración, ¿cierto? 2. Todo lo mortal, todo lo que el hombre hace y su gloria es efímero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos simiente incorruptible. 3. En la medida que disfrutamos de la justificación dada en Cristo y nos identificamos con Él, no será desechada la gracia, no caeremos de ella. ¿Sí? Pues que tengamos un paréntesis, que tengamos un pasado vacío o que en el presente no nos sintamos realizados. Pero ¿sabe qué? Al renacer del Espíritu Santo y seguir los pasos de Jesús, hoy reinamos, ¿sí? Reinamos en vida por uno solo, por Jesucristo. Reinamos, ¿cierto? Eso es soberanía, eso es gobierno, eso es una gran prosperidad, ¿cierto? ¿Cómo reinamos en vida por uno solo, Jesucristo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5:17b. Los que reciben. ¿Cómo reinamos? Los que reciben. Reinamos con Jesucristo. Él es mi cabeza. Yo hago lo que mi jefe me dice. ¿Sí? Él es mi hermano mayor. Está intercediendo ante Dios por mí, por ti. Pero nosotros recibimos en manifestación la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vea qué cosas tan maravillosas. La gracia y la justicia. Bueno, el cuarto. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, desarrollando las virtudes que vemos en la palabra de Dios, no caeremos de nuestra firmeza. Y si hemos caído, pues podemos arrepentirnos. Esto está también en 2 Corintios 12:21, ¿sí? Que es una epístola de redarguición dirigida a nosotros, por no adherirse a la doctrina de Romanos. Y quinta, podemos hacer todo por la obra del Señor, pero sin Dios. ¿De qué sirve hacer todo? Como dice en los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13, todo, pero sin amor de nada sirve, nada somos, etc. Pero sin Dios, si no amamos a Dios con todo, cualquiera se puede caer. Bueno, el amor nunca deja de ser. El contexto posterior es 1 Corintios 13:8. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La segunda parte de este versículo hace referencia a las manifestaciones de espíritu. Las profecías, a pesar de ser tan maravillosas y edificantes, se acabarán, ¿sí? Las lenguas que hablamos cesarán. Las manifestaciones del Espíritu Santo se van a acabar. La ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. 3 cosas para anotar. Las profecías, las lenguas y la ciencia están en contraste a la grandeza, al amor de Dios. El amor de Dios nunca deja de ser, pero estas 3, profecías, lenguas y ciencias, tienen su final. 2, los verbos acabar y cesar se utilizan en el tiempo futuro. Esto es interesante porque la gente ha enseñado que las lenguas se acabaron con los apóstoles. Contrario a lo que vemos en el libro de Hechos en la iglesia del primer siglo, que es nuestra iglesia en el día de hoy. Y además dice que cesará, futuro. 3. La palabra acabar se utiliza 2 veces en este versículo. Quedarán desactivadas, abolidas. En otras palabras, las manifestaciones del Espíritu quedarán fuera de efecto después de cumplirse su uso temporal. Hasta cuando retorne Jesucristo. El versículo 8 no dice que las profecías y las lenguas cesaron con los días de los apóstoles. No dice que la ciencia, conocimiento cesó. Este versículo expresa claramente que el amor de Dios en la mente renovada en manifestación nunca deja de ser.
Toda persona sensata sabe que hay ciencia en el mundo hoy en día. No se ha acabado. Si la ciencia no se ha acabado, entonces las manifestaciones de lenguas y profecías tampoco han cesado. Si las lenguas han cesado, como algunos afirman, entonces la ciencia también se ha acabado. Pero no es así. Dice el 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Recordemos, 1 Corintios 13 no se puede sacar del contexto de 1 Corintios 12, 14, 13, aquí queda. ¿Sí? Y está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dicen que más cuando venga lo perfecto quiere decir que cuando la Biblia fue dada como la palabra de Dios. Pero el contexto habla de verle cara a cara, por lo cual solamente puede ser cuando el amante perfecto, quien es Cristo, haya vuelto. Hasta ese momento las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones de ministerio serán todos operados por los creyentes. Bueno, resumiendo este versículo nos indica que el tiempo que quedará sin vigencia, nos indica el tiempo cuando quedarán sin vigencia las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Por la obra finalizada de Jesucristo ya tenemos paz. Sin embargo, pues puede haber una situación de mucha demanda y podemos perder momentáneamente la paz. Pero si andamos en el amor agape, el amor de Dios, este temor desaparece, como dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Corintios 11, 12. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé de lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13, y ahora permanece en la fe, en la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el énfasis. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En la versión internacional dice, ahora pues permanecen tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el más excelente de ellos es el amor. Claro, el amor aporta a la creencia y a la esperanza. Bueno, el ser humano tiene una escala de valores muy contraria a lo que la palabra de Dios dice. La prosperidad no está en lo que el mundo nos ofrece, porque eso es momentáneo. Está en lo que Dios hizo disponible por medio de Jesucristo. Vida abundante, vida eterna. Es un privilegio muy grande el andar en fe, amor y esperanza. Especialmente en amor, porque el amor activa la creencia y la esperanza. Bendición.